Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy emocionada de tenerlos por aquí hoy. Como saben, mi pasión superíndice 3N son las telenovelas turcas, y me encanta compartirla con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que siempre genera mucho drama, pasión superíndice 3N y a veces, hasta controversia, los triángulos amorosos. Pero no cualquier triángulo amoroso, sino esos que realmente hacen explotar la pantalla, esos que nos tienen al borde del asiento esperando a ver qué copyright va a pasar. Y para darle un toque extra de sabor, nos centraremos en uno de los triángulos ese comentados y que, de alguna manera, engloba la esencia del drama amoroso turco. Hoy hablaremos de Hande Kerem y Melisa. Ese triángulo amoroso que aunque no se dio directamente en una serie de televisión superíndice 3N, que se proyectó superíndice 3 en la imaginación superíndice 3N de muchos fans, alimentado por sus trabajos juntos y las dinámicas percibidas fuera de la pantalla. Pero ojo, no solo hablaremos de ellos, usaremos su nombre como punto de partida para explorar triángulos amorosos igual de intensos y dramáticos que hemos visto en algunas de las novelas turcas populares. Prepárense para el drama, la pasión superíndice 3N y las sorpresas. Y antes de que se me olvide, si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Vamos a empezar. Aunque la relación superíndice 3N entre Hande Erçel, Kerem Bürsin y Melisa Dongel haya sido medio tica que real en una serie, podemos considerar que Love is in the Air es el escenario donde esta rivalidad se proyectó superíndice 3. Que empecemos por esta serie. ¿Por qué copyright esta serie en particular? Porque además de ser un fenómeno superíndice 3 global, Love is in the Air supo capitalizar la cómica innegable de sus protagonistas y eso, en el mundo de las telenovelas, es oro puro. La percepción superíndice 3N pública de esa dinámica, incluso si distaba de la realidad, contribuyó superíndice 3 a su auge y a mantener a la audiencia enganchada. Love is in the Air es una comedia romántica que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. Los protagonistas, por supuesto, Hande Erçel como Eda YLDZ y Kerem Bürsin como Serkan Bolat, tenuan una cómica innegable. La serie narra la historia de Eda, una joven florista que sueña más menos con estudiar arquitectura en Italia, pero sus becas se ven interrumpidas. Su camino se cruza con el frío y calculador Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que le ofrece una solución superíndice 3N, fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que con diéresis copyright él le pague sus estudios. Lo que comienza como un acuerdo de negocios, inevitablemente se convierte en amor verdadero. Pero claro, el camino al amor verdadero nunca es fácil, y las telenovelas turcas son expertas en complicarlo. La premisa del falso compromiso es un clásico, pero Love is in the Air lo elevó superíndice 3 con personajes carismáticos y situaciones hilarantes que contrastaban con momentos de intensa emoción superíndice 3N. Ahora, superíndice 3N entra Melisa Dongel. Pues Melisa interpreta a Ceren Bağır, una de las mejores amigas de Eda. Ceren es una abogada exitosa, pero también copyright en una persona con inseguridades y problemas emocionales. Su personaje, aunque no directamente involucrado en un triángulo amoroso con Eda y Serkan, que genera tensiones y dramas dentro del grupo de amigos, y su cercano con Hande y Kerem, tanto en la serie como fuera de ella, alimentó superíndice 3 los rumores y las especulaciones. La realidad es que la amistad entre las actrices era evidente, pero la química entre Hande y Kerem era tan fuerte que muchos fans no podían evitar imaginar un posible romance entre los tres. Además, la propia trama de Love is in the Air con sus giros inesperados y las idas y venidas de la pareja principal, ya era lo suficientemente dramática como para mantenernos enganchados. El hecho de que Hande y Kerem llevaran su relación superíndice 3N a la vida real solo intensificó superíndice 3 el intero copyright ese del público. Era como si la fantasía de la pantalla se filtrara a la realidad, haciendo que los espectadores se sintieran aún involucrados en la historia. Pero dejando de lado la realidad y centrándonos en la ficción superíndice 3N, Love is in the Air es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 los triángulos amorosos, incluso los sutiles, pueden aún más menos adir tensión superíndice 3N y emoción superíndice 3N a una serie. La atracción superíndice 3N inicial entre Eda y Serkan, los obstáculos que enfrentan, los celos, las dudas, todo esto contribuye a crear una historia de amor que nos mantiene pegados a la pantalla.
Y no solo eso, sino que también Copyright N nos permite identificarnos con los personajes y sus luchas, aunque sean en un contexto muy diferente al nuestro. ¿Q Copyright N no se ha sentido alguna vez inseguro en una relación superíndice 3N? ¿O atraudo por alguien que parece inalcanzable? Las telenovelas turcas Atrabu Copyright S de sus triu, nulos amorosos, exploran esas emociones universales de una manera muy efectiva. Ahora vamos a sumergirnos en un triu, nulo amoroso mu, S clursico, uno que definitivamente encaja en la definición superíndice 3N de bomba turca asterisco Aikmemnu asterisco. Este drama es una obra maestra del melodrama turco, y su influencia se siente hasta el día de hoy. No solo por la trama en sí, sino por la impecable producción superíndice 3N, las actuaciones memorables y la forma en que aborda temas tabú. Asterisco Aikmemnu asterisco es una serie dramática que se ha convertido en un clásico de la televisión superíndice 3N turca. Esto basada en una novela del mismo nombre y cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. Biter se casa con Adnan por dinero y estatus, pero pronto se siente atraída por Belul Aznedar, el sobrino de Adnan, un joven apuesto y mujeriego. La diferencia de edad entre Biter y Adnan, la opulencia de su vida en Estambul y el magnetismo de Belul, todo se conjuga para crear una atmu superíndice 3 esfera de tensión superíndice 3N y deseo que es irresistible para el espectador. Aquí tenemos un triu, nulo amoroso en toda regla. Biter, atrapada en un matrimonio infeliz, encuentra consuelo y pasión superíndice 3N en los brazos de Belul. Sin embargo, su relación superíndice 3N es peligrosa y llena de secretos, ya que podrá destruir a la familia Ziyagil. Adnan, por su parte, es un hombre bueno y generoso que ama a Biter y confía plenamente en ella, lo que hace que la traición superíndice 3N sea unmu, es dolorosa. La complejidad de los personajes es lo que hace que este triu, nulo amoroso, sea tan fascinante. Biter no es una víctima inocente, ni Belul un simple seductor. Ambos son personas con sus propios deseos y debilidades, atrapados en una situación superíndice 3N que los supera. Asterisco Aikmemnu asterisco es un drama intenso y apasionante que explora temas como el amor, la traición superíndice 3N, la ambición superíndice 3N y la hipocresía. La serie cuenta con un elenco estelar, encabezado por Beren Saat como Biter, Juan Upárrafo Tatltui como Belul y Sel Upárrafo Uka Y Untem como Adnan. Las actuaciones son impecables y la trama es llena de giros inesperados que nos mantienen enganchados hasta el final. Es una serie que te hace reflexionar sobre las consecuencias de nuestras decisiones y sobre la complejidad de las relaciones humanas. El final, por cierto, es uno de los impactantes de la televisión superíndice 3N turca, Asuke Prepu Rense para las lágrimas. El impacto cultural de asterisco Aikmemnu asterisco fue enorme. La serie generó superíndice 3 debates sobre la moralidad, el matrimonio y el papel de la mujer en la sociedad turca. Y aunque haya pasado el tiempo, sigue siendo una referencia obligada para cualquier fan de las telenovelas turcas. Otro triu, nulo amoroso que merece ser mencionado es el de asterisco Karasevda asterisco. En esta serie, la lucha de clases y el poder econu superíndice 3 mico se convierten en obstáculos insuperables para el amor. La historia de Kemal y Nian es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 mo las circunstancias externas pueden destruir incluso las relaciones mu-s fuertes. Asterisco Karasevda asterisco es un drama romántico que cuenta la historia de Kemal Soidere y Nian Sezin, dos ju superíndice 3 venes de diferentes mundos que se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve amenazado por Emir Kozkoilu, un hombre rico y poderoso que es obsesionado con Nian. Emir es el arquetipo del villano que lo tiene todo, pero que no puede comprar el amor. Su obsesión superíndice 3N con Nian lo lleva a manipular y destruir todo a su alrededor, convirtió Copyright 2 en el principal obstáculo para la felicidad de la pareja protagonista. Emir obliga a Nian a casarse con con diéresis Copyright L para salvar a su familia de la ruina con superíndice 3 mica. Nian se ve obligada a renunciar a Kemal y a vivir una vida infeliz junto a Emir. Aún más menos os despu Copyright S, Kemal regresa a Estambul como un hombre exitoso y busca venganza contra Emir. El reencuentro de Kemal y Nian reaviva su amor, pero también Copyright N desata una guerra entre Kemal y Emir. La tensión superíndice 3N entre Kemal y Emir es palpable en cada escena. La lucha por el amor de Nian se convierte en una batalla por el poder, la justicia y la venganza.
En asterisco Karasevda asterisco tenemos un trío nulo amoroso clúsico, dos personas que se aman profundamente, pero que se ven separadas por las circunstancias y por un tercero que es tú, dispuesto a todo para mantenerlos separados. La serie explora temas como el amor verdadero, la venganza, la injusticia y la lucha por la felicidad. Burak Uzuparrafoibit interpreta a Kemal, Neslihan Atagul interpreta a Nihan y Kaan Urgankoilu interpreta a Emir. Los tres actores hacen un trabajo excelente al dar vida a estos personajes complejos y conflictivos. La serie tiene un ritmo trepidante y llena de giros inesperados que nos mantienen enganchados hasta el último episodio. Asterisco Karasevda asterisco no solo es una historia de amor, sino también copyright en una crítica a las desigualdades sociales y al poder del dinero. Y ya que hablamos de amores imposibles, no podemos dejar de mencionar asterisco Medcecir asterisco. Esta adaptación superíndice 3N turca de asterisco de C asterisco supo capturar la esencia de la serie original, pero aún más menos adiendo el toque dramático característico de las telenovelas turcas. La serie explora temas como la identidad, la pertenencia y la búsqueda de la felicidad en un mundo lleno de privilegios y prejuicios. Asterisco Medcecir asterisco es una adaptación superíndice 3N turca de la serie estadounidense asterisco de C asterisco y cuenta la historia de Yaman Koper, un joven problemático que vive en un barrio marginal de Estambul. Yaman es arrestado por robo de auto y gracias a la ayuda de Selim Serez, un abogado rico y exitoso, es liberado y llevado a vivir a Altınköy, un barrio lujoso donde vive la ucondiéresis copyright light de Estambul. El choque cultural entre Yaman y los habitantes de Altınköy es uno de los principales atractivos de la serie. Yaman se siente como un extraño más menos o en un mundo que no es el suyo, y lucha por encontrar su lugar. En Altınköy, Yaman conoce a Mira Beylice, una chica rica y popular que vive atormentada por sus propios problemas. Yaman y Mira se enamoran, pero su relación superíndice 3N se ve amenazada por las diferencias sociales y por el exnovio de Mira, Orkun Zivanoğlu, un chico rico y arrogante que no es dispuesto a perder a Mira. Orkun representa el mundo privilegiado al que Yaman intenta acceder, pero también copyright N es un obstáculo para su felicidad con Mira. La rivalidad entre Yaman y Orkun es constante y se manifiesta en todos los ucondiéresis ámbitos de sus vidas. En asterisco Medcecir asterisco tenemos un trío nulo amoroso juvenil, pero no por eso menos dramático. Yaman, Mira y Orkun representan diferentes mundos y diferentes formas de ver la vida. La serie explora temas como la clase social, la identidad, el amor verdadero y la búsqueda de la felicidad. Ayatay Ulusoy interpreta a Yaman, Serini Sarkaya interpreta a Mira y Metin Akdülger interpreta a Orkun. Asterisco Medcecir asterisco es una serie fresca y entretenida que te atrapa desde el primer episodio. Además, la banda sonora es espectacular y contribuye a crear una atmósfera superíndice 3 esfera mágica. La serie también copyright N aborda temas importantes como la salud mental, las adicciones y la presión superíndice 3N social. Finalmente quiero mencionar una serie un poco diferente, pero que también copyright N tiene un trío nulo amoroso interesante, asterisco Erkenci-Quay asterisco. Esta comedia romántica es un soplo de aire fresco con personajes en traumas más menos hables y situaciones divertidas. La serie celebra la espontaneidad, la autenticidad y la importancia de seguir tus sueños más menos os. Asterisco Erkenci-Quay asterisco es una comedia romántica que cuenta la historia de Sanemain, una joven show más menos adora y espontánea que trabaja en una revista publicitaria. Sanem se enamora de Candy Beat, el hijo del dueño más menos o de la revista, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado. La personalidad de Sanem contrasta con la de Can, creando una dinámica divertida y emocionante. La relación superíndice 3N entre Sanem y Can se ve complicada por la presencia de Polen, la exnovia de Can, una mujer sofisticada y exitosa que intenta recuperarlo. Aunque Polen no es el típico villano de telenovela, su presencia genera tensión superíndice 3N y celos entre Sanem y Can. Polen representa la vida que Can dejó superíndice 3 a S, y su regreso pone a prueba el amor de Sanem y Can. Asterisco Erkenci-Quay asterisco es una serie ligera y divertida que las anteriores, pero también copyright N tiene su dosis de drama y pasión superíndice 3N. La serie explora temas como la amistad, la familia, la ambición superíndice 3N y la importancia de ser fiel a uno mismo. Demet Özdemir interpreta a Sanem y Can Yaman interpreta a Can. La química entre los dos actores es innegable y hace que la serie sea entretenida.
Ademur S. Los paisajes de Estambul son preciosos y la serie tiene un ambiente muy positivo y optimista. Erkenci Quay es una serie ideal para desconectar y disfrutar de una historia de amor ligera y divertida. Y bien, llegamos al final de nuestro recorrido por algunos de los nulos amorosos explosivos de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Hemos visto ejemplos de todo tipo, desde amores prohibidos y traiciones dolorosas hasta amores imposibles y rivalidades juveniles. Lo que tienen en común todas estas series es que nos hacen sentir, nos hacen vibrar y nos hacen reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. Pero ¿qué copyright es lo que hace que los nulos amorosos sean tan irresistibles? Creo que una de las razones es que nos permiten explorar diferentes escenarios y posibilidades en el amor. Nos preguntamos qué haríamos nosotros en la situación superíndice 3n de los personajes, a quien elegiríamos, qué sacrificios estaríamos dispuestos a hacer por amor. Ademur S. Los nulos amorosos generan tensión superíndice 3n y suspense, manteniendo nuestra atención superíndice 3n hasta el último momento. Queremos saber cómo se resolverá la historia, quién se quedará con quién y qué consecuencias tendrán las decisiones de los personajes. En última instancia, los nulos amorosos son un reflejo de la vida misma. Las relaciones humanas son complejas y a menudo nos encontramos en situaciones difíciles donde tenemos que tomar decisiones importantes. Las telenovelas turcas a través copyright S de sus nulos amorosos nos ofrecen una ventana a esas situaciones, permitió copyright donos reflexionar sobre nuestras propias vidas y relaciones. Quisiera agradecerles por haber visto este vídeo y por seguir apoyando mi canal. Su opinión superíndice 3n es muy importante para mí, así que les invito a dejar sus comentarios abajo y a compartir sus propias experiencias con los nulos amorosos en las series turcas. ¿Cuál es su nulo amoroso favorito? ¿Qué copyright serie me recomiendan ver? Los leo con atención superíndice 3n. Y antes de despedirme no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3.